la bienvenida también a los que nos ven por internet. Si usted se encuentra en el área aquí de Bastrop, véngase, con gusto lo recibiremos aquí en persona. O si anda de visita también, aquí estamos, así que le damos la bienvenida. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Juan, capítulo 1, libro según San Juan, Evangelio San Juan, capítulo 1, y vamos a leer los primeros 3 versículos, hermanos. El tema de hoy yo le puse: Jesús lo es todo. Amén. ¿Cuánto les gusta el tema? Amén. Jesús lo es todo. Everything is about Jesus. Así, todo se trata de Jesús, hermano. ¿Sí? Analizando este tema, hermano, yo le pedí a Dios, siempre le pido a Dios ahí, a veces una semana antes, un mes antes, como Dios lo va poniendo, hermano, siempre, por eso le digo, ore por mi vida siempre, porque yo lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir, nunca voy a predicar algo que yo no esté dispuesto a vivir, que yo no estoy viviendo o que no esté pasando en mi vida. ¿Por qué? Porque nosotros somos así, si somos una familia, Dios primeramente le habla muchas veces al jefe de familia. Si usted tiene un jefe de familia o si usted es una madre soltera o vive soltero, va a empezar por ahí, por la cabeza, en la congregación. Dios empieza en la congregación, empieza por la cabeza. Y también los trancazos empiezan por la cabeza, los primeros problemas también empiezan por uno, hermano. Así que tanto lo bueno como lo malo, nunca podemos separar lo bueno y lo malo. Siempre tiene que existir las dos cosas para que haya un equilibrio. Si no, hermanos, si todo fuera color de rosa, si todo fuera bien en nuestra vida, puro subida y que no hayan bajadas, entonces hasta se perdería el chiste, yo creo, ¿no? Entonces la vida es así. La vida, mi papá acostumbraba a decir que la vida es como un columpio, que nunca sabes cuándo te va a tocar arriba o cuándo te va a tocar abajo, pero siempre estás en movimiento. El problema es, me decía, siempre tienes que estar listo y saber comportarte cuando te toque estar abajo o cuando te toque estar arriba. En palabras de Pablo decía: sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. De todo y por todo, dice, estoy enseñado, he aprendido. Es algo que se aprende, hermanos, a poder uno saber vivir en esos tiempos, cuando es tiempos difíciles, aprender de eso, porque esos tiempos son los que después uno los valora más, hermanos. En una relación también no todo es luna de miel. Hay momentos que quieres ahorcarla, ahorcarlo, y hay momentos que parecen de esos, en México le llaman los que están pegados todo el tiempo, los garapiñados, los garapiñados. ¿Sí le saben esa palabra, los garapiñados? Los mexicanos sí lo conocen, los garapiñados son como unos que traen dulces, los cacahuates y cosas así que se ponen que están pegaditos todo el tiempo. Esos son los garapiñados. Y a veces anda uno que parece que es garapiñado ahí con la pareja, estás así, hay veces que no. Es saludable a veces darse su espacio también uno, hermanos, como pareja. Eso también es bonito también, saber uno tener esa confianza. Bueno, capítulo 1, por favor, de Juan, dice así la palabra de Dios, se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fuese hecho. En el verso 3 es el que me quiero concentrar. Hemos hablado muchas veces de este versículo, y también hemos hablado y hemos predicado, hermanos, de bastantes temas aquí que Dios nos ha dado y todo. Pero saben que todo se resume, hermanos, en la persona de Jesús. Todo, si no lo podemos comprender eso en nuestras vidas, todo lo demás sería en vano. Toda nuestra predicación sería en vano si no podemos entender lo que se trata de lo que fue y es la persona de Jesús en nuestras vidas. Jesús, hermanos, fue la pieza del rompecabezas que vino a cerrar todo. Fue el instrumento que Dios utilizó. Todos sabemos que hay Dios Padre, Dios Hijo, ¿sí?
y Dios espíritu, ¿ok? Podemos decir que es un solo Dios, que son tres esencias, lo hemos dicho muchas veces, como el huevo, como el agua, que están en diferentes fases. Entonces, pero la fase que Dios utilizó para ser ese mediador entre Dios y los hombres fue Dios Hijo, fue Jesús, ¿sí? Entonces, en el verso 3 que dice que todas las cosas por Él fueron hechas y si en Él nada de lo que fue hecho hubiese sido hecho. Me atrevo a decir que si Jesús no existiera, usted y yo no existiéramos. Por Él subsisten todas las cosas. Él es, hermanos, el que sostiene todo lo que está alrededor. Desde el principio, Él ha sido y es el que sostiene todo. Pero parte de eso, quiero ir también a Juan, hermanos, capítulo 3, ahí adelantito, un verso muy conocido, por favor. Y vamos a leer desde el versículo, leemos desde el 16, fíjese, hasta el 21. Yo sé que me va a decir, no, este ya lo conozco muchas veces. Sí, yo también lo conozco y lo he leído muchas veces, pero créame que por alguna razón cuando Dios te manda a leerlo, dices, esto es lo que Dios me quería enseñar. ¿Sí? Eso es así. Versos 16, por favor, dice el capítulo 3 de Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ok? Primero lo que está diciendo aquí la palabra de Dios es que Dios nos amó primero. ¿Ok? Todos aquí sabemos lo que es el amor. Ya hemos dicho varias veces que es el amor ágape, el amor fileos. ¿Alguien se sabe el otro? El amor eros, que es el erótico. Bueno, nosotros, hermanos, el amor a veces lo confundimos, pero como venimos de Dios, hay una parte de nosotros que nos hace amar a otra persona y recibir amor, ¿correcto? Eso no lo ves, por ejemplo, en otra de las partes de las creaciones, hay un afecto, pero ese es como instinto. Pero nosotros, si usted apunta ahí, por favor. El amor, miren, lo he tratado de muchas veces tratar de ponerlo en palabras sencillas, pero lo más sencillo que encontré en esta manera, cuando uno se enamora, cuando tú te enamoras, tú le das un poder a la otra persona, ¿correcto? Que si la otra persona sufre, tú sufres. Si la otra persona llora, tú lloras. Si la otra persona aún no come, tú también no comes, ¿correcto? ¿Y cómo tú puedes saber que la otra persona te ama? Atención aquí, por favor. ¿Cómo yo sé que la otra persona me ama? ¿Sabes cómo me doy cuenta que la otra persona me ama? Porque no usa ese poder que yo le he otorgado voluntariamente para que me manipule. Está fuerte, pero analícelo y verá. Por eso Dios, hermanos, cuando Dios dice que nos ama, y aquí en este versículo se resume porque dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, pero ahí pone una frase ahí que dice para que todo aquel que en Él cree, no dice para obligarlos a que lo amen. ¿Me explico? O sea, el yo amar a una persona es mi decisión, pero el que la otra persona me ame es la decisión de la otra persona. Yo no puedo manipular eso. Eso es decisión de la otra persona. Por eso, cuando la persona andan a veces peleando que esto, el otro, a veces no tiene lógica, no tiene caso. Jamás vamos a poder obligar a la otra persona a que nos ame. Por mucho que lo celes, por mucho que le pongas un tracker, por mucho que lo persigas, por mucho que hagas esto, no lo puedes hacer. Es más, aunque le compre lo último de que está a la moda, no lo podemos hacer. La persona que ama, por eso cuando Salomón dice que cuando la persona está feliz y está amando a la pareja, aunque usted dice en un rincón, ¿lo ha leído eso? Que dice que aunque estés en un rincón con la pareja que amas, son felices, ¿sí?
Pero dice que cuando estás con una mujer rencillosa, que estés en una casa espaciosa, en un palacio, te va a estar haciendo la vida de cuadritos, ¿sabes? Entonces Dios es el creador del amor y Dios es el que nos da el ejemplo. Dios es ejemplo en todo para nosotros. Por eso cuando dio a su Hijo Jesús nos amó, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿De qué manera? Que dio lo más valioso que había en el mundo, en el universo entero, y lo entregó para nosotros. Pero ahí hay una cláusula y dice para que el que cree, como los que estamos aquí, hermanos, hemos creído, como los que están viendo en internet, han creído en eso. De la otra manera, estuvieran viendo otra cosa, haciendo lo que quisieran hacer, pero eso es voluntario. El amor es algo, hermanos, todo, por eso le puse así, todo se trata de Jesús. Cuando amamos a Dios, hermanos, no nos importa lo que diga la gente, lo que piense la gente de nosotros. Tú amas a Dios. Y sabes una cosa, eso tú lo sabes tú mismo. Eso no lo podemos hacer que las demás personas lo puedan ver, lo palpable, sino que nuestras acciones reflejan lo que nosotros queremos. ¿Sí? Continuamos, por favor, en el verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Ok? Aquí también nos da otra clave, hermanos, que es Jesús. Jesús es el salvador del mundo, no es el condenador del mundo. ¿Ok? Y eso nos dice a nosotros, los que ya somos viejos en el evangelio, que a veces le estamos hablando a una persona y a veces le decimos, te vas a ir al infierno porque no has creído en esto. Es cierto, la palabra lo dice, pero no te toca a ti, ni me toca a mí, ni aún Jesús vino para eso. Sus propias acciones lo determinan a dónde van a ir. Amén. Hay personas así, hermanos, que hasta aún con sus familiares se desesperan y todo. No te desesperes, tú sé ejemplo, practica lo bueno, continúa haciéndolo. Y si Dios tiene misericordia y esa persona se aparta, Dios va a tener misericordia de quien Él tenga misericordia. Amén. Eso es así. Pero a veces nosotros creemos que Jesús vino a eso, a condenar al mundo, pero no, te tengo noticias, el mundo ya está y ya estaba condenado. ¿Sí? De la otra manera, si no el mundo no estuviera estado condenado, Jesús vino a morir de por gusto. ¿Sí? Ya había una sentencia. Jesús vino a ser la cura de la enfermedad. Ya estaba la enfermedad en el mundo. Entró por Adán y Eva. Y es el pecado. El pecado es lo que aparta. Estaba establecido que toda alma que pecare, esa tenía que morir. Tenía que pecar. La alma que pecare, esa pagaba con su sangre. Verso 18, por favor. El que cree en el que en él cree no es condenado, pero el que no cree, ¿qué dice? Ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Está duro eso, hermanos, parece que es amoroso, pero ¿saben qué? Dios, hermanos, dice que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Si Dios, hermano, nos presenta y nos pone en bandeja de plata la salvación, saben que también, como he dicho, nunca puedes apartar el bien del mal. Tienen que estar las dos cosas. Si hay una salvación, también hay una condenación. ¿Sí? Sería injusto si Dios no pusiera las dos cosas. Hay las dos cosas, pero la decisión, al fin del cuenta, es tuya y es mía. Amén. Entonces, ¿cuál es la condenación de esas personas? Alguien les habló de Cristo, Jesús vino, aún en la actualidad, pero la persona decide no creer en su corazón, esa persona ya ha sido condenada. ¿Sí? Verso 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Amén. Así de fácil. Dijeron, no, ¿para qué yo voy a ir a la luz para que se vean más mis defectos? Por eso, hermanos, le tengo noticia. ¿Ha escuchado usted la frase que dicen, yo no voy a la iglesia porque ahí hay puras hipócritas? ¿Sí? O ahí hay puros chismosos, o ahí hay puro de esto. ¿Ha escuchado eso?
Yo también lo he escuchado. Yo siempre les digo, ahí, sí, ahí tengo un espacio para alguien más, no te preocupes, ahí está guardado espacio tuyo, eres bienvenido. ¿Saben por qué, hermanos? Porque la gente piensa que la iglesia va a ser un lugar perfecto y esto, el otro, y le digo, no, no vayas ahí porque la vas a echar a perder. Si un día encuentras la iglesia perfecta, tú vas a ser la cereza del pastel y la vas a echar a perder. No lo vayas, por favor. ¿Saben por qué? Porque la razón es así. Se ven más nuestros defectos, hermanos, porque estamos frente a la luz. Gracias. Por eso se ven más nuestros defectos. Y entre más nos santificamos, te tengo noticias, más sucio y sucio me veo. Menos me atrevo a juzgar a alguien más. Por eso yo digo, qué valor de esa persona que se llama ser cristiano y juzga a otra persona. Yo le digo, ¿sabes qué? Tú no sabes nada. Si realmente fueras una persona santa, te mirarías que estás bien sucio y no te atreverías a criticar a otra persona más. Porque entre más cerca estás de la luz, te tengo noticia, más se ven los defectos. A veces uno usa la luz como cuando haces el drywall, cuando haces la pared, y se ve bonita la pared de lejos, pero agarras una luz, no sé, los que han trabajado en drywall pueden decirme eso. La pones así a un lado, la pones cerquita y dices, híjole, se ve feo eso. ¿Qué pasa? Porque la luz está alumbrando, se ven más nuestros defectos, ¿correcto? Entonces, es ahí cuando uno viene y comienza uno a reconocer y dices, oh, entonces sí está funcionando esto. En vez de que uno se vaya, uno que reconoce dice, sí, está funcionando esto, porque ahora estoy reconociendo mis errores, estoy reconociendo mis faltas, estoy reconociendo que Dios realmente es real, porque se está reflejando. Nadie quiere ir a un médico, a un hospital y que te dejen salir como estás sin que te digan la enfermedad y sin que te den la medicina. ¿Correcto? Jesús es la medicina, hermanos, para todo. Por eso le puse el tema, Jesús lo es todo. Amén. Para todos tus problemas te tengo solución. Jesús lo es todo. ¿Cuánto le da un aplauso a Dios por eso? Jesús lo es todo. Ese es nuestro Padre Celestial. Y ese es el único medio para el cual el hombre y el ser humano puede ser salvo. Continuamos, por favor, el verso 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Por qué? Porque ama lo malo, aman sus cadenas. Jesús les dijo a algunos de su pueblo, ustedes aman sus cadenas, continúen así. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, nos permite y nos da ese libre albedrío. Tú y yo, hermanos, somos lo que pensamos, ¿sí? A veces nos concentramos más en lo externo. Lo externo, te tengo noticia, lo externo es un reflejo de lo que ya pasó y está pasando en nuestro interior. Tú y yo, antes de ponernos la ropa que nos pusimos, primero pasó algo en nuestro interior. ¿Qué pasa cuando nosotros cambiamos nomás lo exterior, pero no cambiamos lo interior? Queremos ser hipócritas y somos hipócritas. Jesús se enfrentó con el pueblo de Israel, específicamente con el grupo de los fariseos. Se recuerda que les decía, ustedes son sepulcros blanqueados. ¿Por qué les decía sepulcros blanqueados? Todo eso está fácil de entenderlo, ¿no? Por dentro hay muertos, pero en mi pueblo allá se acostumbra, no sé, acá no he visto mucho, pero allá se acostumbra que el que tiene más dinero y quiere así, o los hijos que nunca le dieron nada a sus padres, cuando ya se mueren, le mandan a hacer un monumento así hermoso que hasta ganas de vivir ahí dan uno, ¿no? Hasta ganas de morirse dan cuando lo miras ese monumento. Pero ¿para qué es eso? Hazlo cuando está con vida, ama a tu viejito, a tu viejita cuando está con vida. Cuando está con vida, invítala a comer, llévale unas flores, o a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Haz lo que tengas que hacer en vida. Cuando yo me muera, le he dicho a mis hijos, ¿sabes qué? Ni me visites. Olvídate. Ahí ya no hay nada. Ahí no hay, puros demonios van a ver ahí. Amén. Por eso cuando se mueren, los que más sufren, ¿sabes quiénes son? Los crueles, los que nunca hicieron nada por el muerto. Ahí están dándose golpe en el pecho. ¡Ah! Es fácil identificar el que no hizo nada por el muerto, hermano. Ve a un funeral y vas a ver. Por lo general, hay sus excepciones, ¿ok? Pero el que hizo todo por su viejito, por su viejita, está
a gusto. Si te duele, pues somos seres humanos, pero estás feliz porque dices, ¿sabes qué? Ya está en una mejor vida. Le ayudé cuando estaba con vida, la apoyé, lo apoyé. Me decía, mi hijo, llévame acá, le daba ahí a la puerta, lo ayudaba al viejito, mira, aquí está esto. Pero cuando no hemos hecho así, que nomás crecen y lo mandas a un, ¿cómo dijo Osman? A un niñero, dice un daycare, a un asilo, ¿no? Que lo mandas a un asilo. O sea, te vas a quedar con ese remordimiento. Yo le he dicho a mis hijos, mi hijo, yo nunca lo llevé a un así que ustedes no me van a llevar a un asilo así. Usted me lleva a su casa, me hace ahí un cuartito, lo que sea, pero ahí me da a tener. Bueno, continuamos. Verso 21, por favor. Mas el que practica la verdad, ¿qué pasa? Viene a la luz. ¿Para qué? Para que sean manifiestos que sus obras son hechas en Dios. ¿Qué dice? La luz va. ¿Ahí? No. ¿Quiénes son los que vienen a la luz? ¿Puede decir conmigo? ¿Yo? Usted es valiente, ¿sabía? Por eso la palabra de Dios dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. ¿Por qué? Porque a nadie, hermano, le gusta que se vean sus defectos. Pero te tengo noticias. Si tú no sabes cuáles son tus problemas, cuáles son sus defectos, ¿cómo los vamos a cambiar? No se puede. Pero cuando nosotros, hermanos, reconocemos cuáles son nuestros defectos y nos muestra a la luz de la palabra, podemos trabajar y cambiar eso. Pero y de ahí es cuando uno viene y reconoce. Por eso cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, lo primero que se nos dice es, ¿sí? Reconozco que soy pecador, ¿ok? Porque ahora lo voy a cambiar y acepto a Cristo en mi corazón como mi Señor. Ahora no me mando yo, sino tengo un Señor. Es curioso que las personas, hermanos, que aceptan sus defectos y que aceptan sus problemas, esas personas tanto aceptan lo malo como lo bueno que les ha pasado, son las personas exitosas. Pero las personas fracasadas son las personas que siempre el problema está en los demás. El gobierno, la gente, mi vecino, mi primo, mi esposa, mi esposo, mis hijos, y siempre está echándole el problema a alguien más. Pero si usted le pregunta a una persona exitosa, a una persona que ha logrado algo en la vida, tanto lo bueno como lo malo, asume su responsabilidad y dice, yo hice esto lo malo, hice esto lo bueno. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque asume que mientras el problema está en alguien más, te tengo noticia, jamás puedes cambiarlo. Pero si reconocemos que nuestro problema está en nosotros, ahí es cuando se pone interesante la cosa, porque ahora, si no has cambiado, ¿por qué no has cambiado? Por nuestra culpa. Y por nosotros inconscientemente tiramos la pelota a alguien más, porque no queremos nosotros hacer cambios en nuestras vidas. ¿Sí? ¿Estamos acá? Ok, vamos a otro versículo, por favor, hermanos. Quiero ir a Hechos 4. Hechos 4, el versículo 12, por favor. Aquí Pedro estaba dando un mensaje, hermanos, tremendo. Dice así en el verso 12, Hechos 4, verso 12, en ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ni Buda, ni Mahatma Gandhi, ni el Papa, nadie, no hay ningún otro nombre dado a los hombres bajo el cielo por el cual podamos ser salvos más que en el nombre de Jesús. Amén. Ese es el nombre de Jesús, que en él todo, él es el todo de todos. Amén. Ahora vamos a Juan, hermanos, 14, verso 21, por favor. Traigo varias citas, discúlpeme, pero usted me conoce, me gusta siempre comprobarlo con la palabra de Dios. ¿Cuánto les gusta eso? Amén.
A mí me gusta comprobarlo con la palabra de Dios, porque usted no vino a escucharme cualquier cosa decir, sino vino a escuchar palabra de Dios, y todo lo que hablamos aquí se respalda con la palabra de Dios. Si usted un día va a un lugar o Dios lo mueve de ciudad o de otro estado o de país, asegúrese que estén utilizando la palabra de Dios, porque hoy en día, hermanos, se levanta tal persona que comienza a hablar, que Dios me mostró, que Dios me dijo, que esto, el otro, y comienza, y la gente, hermanos, ya ni siquiera se toma la molestia en verificar que la palabra de Dios está ahí, que la Biblia está ahí. ¿Por qué? Porque uno piensa que entre más acceso tiene algo, se vuelve, hermanos, en vez de volverse más accesible la información, se vuelve menos informático. No sé cómo explicarlo, pero mire hoy en día prácticamente usted puede hacer lo que se le antoje hacer, hablando de recetas de cocina o lo que quiera, a través de las redes sociales, o no nomás de cocina, de cualquier tipo de trabajo. Alguien ya lo pasó por eso, alguien ya lo hizo, y la gente pasa viendo ahí videitos, cortes, así. Pero entre más información tienes así, menos retienes. Es curioso, pero es cierto. ¿Sí? Juan 14, verso 21, por favor. Dice así: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Cuántos creemos esa palabra para nosotros, hermano? Una de los dice: el que me ama, guarda mis mandamientos. Ahora yo te pregunto, Dios es unisciente, ¿correcto? Todo lo sabe y es unipresente. Todo, Él en todos lados está, ¿correcto? Bueno, para Dios no sería fácil que cuando yo le voy a fallar o cuando usted le va a fallar, Dios se agarra una varita y ¡pah!, en la mera cabeza. Muchos de nosotros, hermanos, nos gustaría ser así, ¿no? Que cuando tu esposo o tu esposa va a mirar a otro lado, va a ver algo, o tu hijo, te gustaría estar con una varita y ¡pah!, cálmese. ¿Sí o no? A mí, yo como he dicho, soy ser humano, ¿no? Yo digo, me gustaría cuando mi hijo anda haciendo algo malo, más agarrarlo, ¡pam!, póngase aquí. Pero eso, hermanos, veo en la Biblia que Dios no es así. Si no, ya no estuviéramos muchos de los que estamos aquí, hermanos, vivos, ya estuviéramos fulminados. Fuera historia ya. Con la palabra que dijo antes de venirse a la iglesia, o con lo que le dijo a su esposo, a su esposa, o la mirada que echó, o con lo que pensó, ya no estuviéramos aquí. Pero Dios no es así, hermano. Dios, por eso nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, hermano. Nosotros que ya hubiéramos fulminado a medio mundo que te miró mal o te hizo algo malo. Dios no es así. Dios es algo, hermano. Dios es amor, pero también es fuego consumidor, que nunca se nos olvide. También Dios es un Dios fuerte y celoso, le dijo al pueblo de Israel. ¿Cuándo era? Cuando Dios era un Dios celoso, hermanos, cuando adoraban a otros dioses, a otros ídolos, ¿ok? Cuidado con eso, porque si hay algo que Dios le enciende la ira a Dios, hermano, es eso. ¿Y qué es idolatría hoy en día? Porque nosotros pensamos que idolatría es tener un monito ahí, hincarnos y adorarnos. Todo el mundo piensa que es eso. Idolatría, ¿sabes qué es? Es poner en el lugar que le corresponde a Dios cualquier otra cosa. Sea tu trabajo, sea tu esposa, sea tus hijos, sea el dinero, sea lo que sea, eso es idolatría. Y eso Dios se vuelve, Dios dice, furioso. Y no queremos a un Dios así. Pero sin embargo, decían en el discipulado, Dios al hijo que toma por hijo, lo corrige. Amén. Ok. Entonces aquí en este verso 21 vemos que dice que si me amas, guarda mis mandamientos, ¿ok? Cuando habla de guardar mis mandamientos no es tenerlo ahí guardado, sino es saber lo que Dios me está diciendo. Dios me está viendo, esto, lo otro, pero es mi decisión el querer hacerlo o no hacerlo. Amén. Entonces y Dios dice, y
Él me ama y también yo le amaré. Y lo que me gusta al último, hermano, que dice que en Él y me manifestaré en Él. ¿En quién? En ti, en mí. ¿Cuántos queremos la manifestación de Cristo en nuestra vida, hermanos, de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestro negocio, en todo lo que hacemos? ¿Cuántos queremos esa manifestación? No comimos, hermano. ¿Cuántos queremos esa manifestación en todo lo que toca en nuestras manos? Amén. Gloria a Dios. Pégale un codazo al que se está durmiendo. Dile, hey, te hablan. Por favor, despiértate. Es tu oportunidad. Amén. Sí, hermanos, es que eso es, fíjense. Y Dios se manifiesta en eso. Cuando alguien ama a Dios en todo lo que hacemos, ahí Dios se manifiesta. Continuamos, por favor. Tengo otro versículo que quiero leer. En Juan capítulo 21, hermanos, ahí adelantito. ¿Cómo yo puedo amar a Dios, hermanos, de mi corazón? ¿Y qué es lo que yo puedo hacer en gratitud a eso? Aquí en el capítulo 21, Jesús y Pedro tenían una conversación. Pedro, hermanos, es único. Pedro es la persona que tú quieres andar con él para poder aprender y para poder meterte en problemas. Pedro es el amigo que a veces tienes que volar trancazos porque se metió en problemas, pero también te gusta andar con él porque hace las preguntas que nadie quiere hablar. Pedro es ese, hermano. Pedro, analice la vida de Pedro y va a ver, y todo mundo tenemos un Pedro en nuestra vida, o somos un Pedro que de repente sale el Pedrito ahí que quiere levantarse así. Cuando le metieron en problemas con los soldados, ¿se acuerdan? Todo el mundo quería defender a Jesús, todos los discípulos, pero nadie hizo nada. ¿Quién hizo algo? Pedro sacó la espada y le voló la oreja a aquel hombre al manco, lo dejó sin oreja, ¿sí? Imagínense. Pero sin embargo, Jesús agarra y lo sanó y viene y le soluciona los problemas. También Pedro era el que no había pagado. Jesús, ¿qué le dijo? Ve, pesca y el primer pez que encuentres, ¿se recuerdan o no se recuerdan de esa historia? No va a pasar con usted, ok, no, por favor, no me vaya a endeudar si de repente Dios me va a mandar y puede que sí, pero no corra el riesgo. Mejor hay que ponernos las pilas, pedirle a Dios sabiduría que nos dé para poder trabajar y ahorrar y poder mover bien nuestras finanzas y que Dios tome el control, amén. Pero Pedro, también Dios lo salvó de eso. Ok, el capítulo 21 de Juan, por favor, del verso 15 hasta el 17. Dice así: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, ¿qué le dijo a Simón Pedro? Hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Ok? Más que estos, ¿que quién le estaba preguntando? Que todos los discípulos que estaban ahí. ¿Ok? Le pregunto esto, ¿usted cree que Pedro sí amaba a Jesús más que todos sus discípulos? Existe el apóstol amado, pero ese era el que se recostaba al pecho de Jesús, que Jesús lo amaba a él, pero me refiero de un lado a otro, de que Pedro era. Analícelo y verá, y yo creo que sí. Yo creo que sí, con el carácter que tenía, porque fue el único que fue probado su amor. Fue el único que fue probado su amor hacia Jesús. Y nosotros, cuando nosotros decimos que amamos a alguien, póngame atención a esto, por favor. Cuando nosotros decimos que amamos a alguien o amamos algo, se va a ser probado. Un día vas a ser probado. En palabras, Lupe habla hoy o José Lemus habla hoy. No te enamores de cualquier cosa de aquí en la vida, no te enamores de nada material, por favor, no cometas ese error, porque eso te va a hacer sufrir. Yo le he dicho a mi esposa, le digo, ¿sabes qué? Está bien que me ames, pero nunca me ames con toda tu mente, con todo tu corazón, porque un día, ¿qué pasa si Dios me lleva primero? Te vas a morir, porque ahí estaba todo. Nunca me ames, ama a Dios con todo tu corazón, ama con toda tu mente a Dios, que Él nunca
te va a abandonar y nunca te va a dejar desamparado, porque aunque tu padre y tu madre te abandone, Dios nunca te abandonará. Un aplauso a Dios, hermano, por favor. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios, al Dios a quien servimos, hermanos, y a quien adoramos. Amén. ¿Cuánto nos gozamos con la palabra de Dios? Eso es hermoso, ¿ok? Entonces Pedro, definitivamente, pero Jesús viene y quería que Pedro realmente, hermanos, supiera lo que estaba diciendo, porque muchas veces nosotros hablamos de lengua hacia afuera. Hay personas que se juran amor eterno en el altar contigo hasta que la muerte nos separen. Pueden venir diluvios o 100,000 coronavirus y jamás te voy a abandonar. No, hombre, un coronavirus uno lo encierra allá y el otro está acá. No, me puede contagiar y ¿para qué quieres, no? Ese coronavirus, hermano, vino a ser, es más, vino a reducir todo lo que ya estaba en problemas. Muchos terminaron divorciados, peleados y quién sabe qué tantos terminaron conociendo con el león o con la leona que te casaste. Y dicen, ¿en serio con esto me casé? Porque nunca habían pasado tanto tiempo juntos como en ese tiempo. Así que los que sobrevivieron la pandemia, los matrimonios que sobrevivieron la pandemia, ya tienes mucho por ventaja ya. Ya tienes muchas ventajas que puede que la logres hacer a tu boda de plata. Pero los que no, olvídate, sí, se prometen amor eterno y quién sabe qué tanto. Y cuando viene un pequeño soplido, un pequeño problema, hermanos, cada uno huye por lo suyo propio y olvídase. Corintios 13 dice que el amor todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta, hermanos, todo lo sufre, ¿ok? Es amable, no busca lo suyo propio, dice. Ahí te puedes dar cuenta cuando alguien te ama, que primero se preocupa por lo demás, porque como he dicho, le has dado un poder a la otra persona. Amén. Porque muchas veces nosotros conocemos el amor eros, nomás que es el amor físico. Pero te tengo noticias, lo físico se va a acabar. Los que ya tienen años casados, te darás cuenta de eso, que llega un momento de que ya lo físico es lo de menos que comienzas a ver en la pareja. Comienzas a enamorarte más de lo que es, cómo te trata, cómo te hace sentir con esa persona, como esto, lo otro. Eso es lo que realmente importa. Pero no, nosotros, hermanos, por excelencia y por ser hombres, ser humano, como dice el primer tema del discipulado, siempre escoge, cada vez que tenga la oportunidad de escoger el hombre que va a escoger, lo malo, ¿se recuerdan? Los que están en el discipulado, siempre. El ser humano es así, hermanos. Cuando me refiero a hombres, al ser humano. Siempre el ser humano escoge lo malo si le dan la oportunidad a escoger. Cuando estamos sin Cristo, lógicamente, ¿sí? Ok, nos quedamos, hermanos, en el verso 15, ¿no? Dice, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos, ¿ok? Eso es lo que Jesús le dice a Pedro. Le dice, tú sabes que te amo. Y Jesús le dice, sí me amas, apacienta mis corderos. ¿Qué es apacentar mis corderos, hermanos? Es servir en la viña, en la grey de Dios. Eso es hacer algo para la obra de Dios. Una persona que ama a Jesús, hermanos, no puede estar quieto todo el tiempo. Está bien, pasamos por un tiempo de entrenamiento, pasamos por un tiempo de aprendizaje, pero llega un momento que dice, pastor, ¿qué puedo hacer por la obra de Dios? Hay personas que ni siquiera se atreven a ofrendar, ni diezmar, ni siquiera eso que es lo mínimo que pudiera hacer una persona que ama a Dios, hermanos. Que eso es lo mínimo. Hay personas que hacen todo eso y aparte entregan su tiempo. Hay maestras que preparan sus escuelas, los que hacen la yarda, cualquier cosa, todo lo que hacemos, lo que repartes un volante, que le hablas a tu familiar de Cristo, eso es apacentar tus corderos, hermanos, que le hablas a tu primo, a tu tío, a tu eso es. Hacemos algo, nace algo de nosotros que comienza a hacerlo por amor. Cuando alguien te dice que te ama, tú no nomás te le dices te amo. Y hay mujeres que la creen o hombres que se lo creen nomás con eso. No te conformes con poco. Si alguien dice que te ama, tiene que haber una acción. No puede haber la palabra amor si no hay algo que lo respalde atrás de eso. Si yo digo amo a mi esposa, estoy dispuesto a pasar el tiempo con ella, a entregar mis años, a estar ahí, a poder proveer, poder hacer lo que sea. Estoy ahí, eso es amor. Pero cuando alguien dice, es que yo lo amo, pero no sé, no puedo estar ahí, entonces
¿O lo amas o no lo amas? O hay agua fría o hay agua caliente. O hay agua salada o hay agua dulce, dice la palabra de Dios. No pueden salir dos aguas de una misma fuente. Amén. En palabras de Dios dice, o eres tibio, o eres frío, o eres caliente. Pero tibio, Dios lo vomita. Amén. Por eso lo he dicho muchas de las veces. Hay personas que ni son buenos mundanos, ni son buenos cristianos. Santo, ¿no? Aquí no pasa, hermano. Eso pasa allá en otros países, ¿sí? En otras iglesias. Hermanos, en las cosas de Dios es bonito, de verdad te lo digo, hay que disfrutar. Dios no es un Dios aburrido, porque muchas veces nos pintaron que la iglesia era algo, ser aburrido, esto, lo otro, es que no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, y todos se fijan en lo que no puedes y no puedes hacer. Y yo te digo, todas las cosas te son lícitas, Dios hizo todo un mundo para hacer. Pero te digo así, la palabra de Dios dice, ahora te corresponde a ti y a mí escoger lo que vamos a hacer. En el grupo de los fariseos, hermanos, con Jesús se metían en problemas porque Jesús se ponía a comer, aún a veces no quedaba tiempo lavarse las manos con sus discípulos, o se ponía a tomarse una copa ahí con alguien, y aquí le echaban pleito y esto, el otro, y Jesús les decía, es que ustedes no saben, lo que realmente contamina al hombre es lo que sale de mi boca para ofender a los demás, no lo que entra en mi boca, porque eso, hermanos, hay gente que se mete en problemas con tantas cosas, ¿sí? Pero eso es amar a Dios, que yo sepa ponerlo a Él en primer lugar. Todo me es lícito. Dios no te prohíbe nada, absolutamente nada. Tú y yo tenemos que saber qué te conviene, porque la palabra de Dios dice, mas yo no me dejaré gobernar por ninguna de estas cosas. Eso es cuando una persona es libre. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Amén. Ahora ya no andamos con una venda. Eso es la palabra de Dios. Aleluya. La gente allá afuera no ve. Por eso trompieza, dice la palabra de Dios, y no saben con quién trompieza. Pero tú y yo se nos fue quitado la venda. Podemos caminar. Te pregunto aquí, si yo te diera a escoger en este día que tú salgas allá afuera en ese tráfico, ¿ok? A manejar o a cruzarte el freeway, ¿cómo prefieres cruzarlo? Como están pasando todos los carros, ¿con una venda en los ojos o sin venda? Yo te digo nomás, no veas cuando no venga el carro rojo, no pases con ese carro rojo cuando venga ahí. ¿Cómo prefieres pasar? ¿Con la venda o sin las vendas? Sin la venda, ¿correcto? Aunque te dije, nomás no pases. Así de fácil es la palabra de Dios. Te dice, anda sin vendas, nomás no hagas esto. Esa es la palabra de Dios, hermanos. Es hermoso la palabra de Dios. ¿Ok? Verso 16, por favor. Y volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Segunda vez. ¿Cuántas veces traicionó Pedro y lo maldijo? Y olvídate, dijo tantas cosas y todo eso. Muchos de nosotros nos hace una traición así un amigo, hermanos, quiera Dios. Jamás en la vida le vuelves a hablar, ¿no? Pero Jesús no es como nosotros, hermanos. Él sabía de que Pedro estaba pasando por ese problema y por eso, hermanos, sanó su corazón para que Pedro estuviera sano de su corazón. Porque una persona que está sano de su corazón, sano de su autoestima, hermanos, puede hacer muchas cosas. Pero cuando una persona no está sana de su corazón, no puede hacer nada. Una persona que no se ama a sí mismo, no puede amar a nadie. A nadie. Hay personas que uno piensa de que primero tienes que amar a alguien. No, primero ámate a ti mismo. Ama a Dios como, ama a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Una persona que se ama a sí mismo va a querer lo mejor para esa persona y después vas a querer lo mejor para los demás. Pero si no lo amamos a nosotros mismos, no podemos amar a nadie. Verso 17, por favor. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le dijo, te entristeció
de que le dijo la tercera vez, ¿me amas? Y él le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Amén. Hermanos, cuando le dice, si usted está anotando, anote eso ahí nomás, por favor. Un dato, fuera de un comercial. Cuando Jesús le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿sabe qué le estaba diciendo? Era alguien, Simón es una vara que se dobla por cualquier cosa. Por eso Jesús tuvo que cambiarle el nombre de Simón a Pedro, ¿ok? Que es una piedra, ¿ok? No es una Petra. Entonces, Dios le dice, cuando le está diciendo es Simón, le está diciendo, hijo de Jonás, tus debilidades, que en tus debilidades aprendas a amarme, que lo superes eso, porque Pedro andaba en eso, andaba humanamente cuando negó a Jesús. Y todo mundo pasamos por eso. Y por último, hermano, quiero ir a Filipenses, por favor. Ya con esto vamos a concluir. Filipenses capítulo 2, del 5 al 11. Dice así la palabra de Dios. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no se estimó el ser igual a Dios como cosa de que aferrarse. Primeramente nos da aquí una característica de nuestro Señor Jesucristo, que Él era Dios. Lo vimos en Juan 1, Él era Dios, mas sin embargo dice que no se aferró como cosa de que aferrarse, que no, ¿por qué voy a dejar yo mi santidad? ¿Por qué voy a dejar los ángeles que me sirven? Y no, que Él dice que se despojó voluntariamente. ¿Sabes por qué se despojó? Por amor a ti, por amor a mí. Aunque tú y yo a veces lo despreciemos, hay tanta gente allá afuera que te escupe en la cara, que no quieres saber, escuchar nada de Jesús, mas sin embargo Jesús dice, te amo. Por eso dejé el cielo para venir a morir por ti. Amén. Verso 6, el cual siendo en forma de, 17, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. La muerte de cruz eran para los más viles asesinos, los viles que estaban haciendo los violadores. Era la peor manera de morir en ese tiempo. Mas sin embargo, ¿por qué lo hizo Jesús de esa manera? Para que no quedara duda de que Él pagó por ti y por mí. Dijo, ¿sabes qué? ¿Hay algún vil aquí que murió, que hizo tal pecado, tal cosa? Jesús dice, así, yo lo pagué todo. Aquí está pagado tu deuda. Lo único que te pide y me pide es creer en Él, en nuestro corazón. Y de ahí Dios se encarga de todo lo demás. Verso 9, por favor. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doblen todas rodillas de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor para gloria de Dios Padre. Póngase de pie, por favor.